50 años. Una muerte como muchas, repentina. Una muerte como muchas, no esperada, inesperada. Yo recuerdo a José Roberto cuando iba a su apartamento a visitarle, no siendo él todavía cristiano. Su esposa creyó en Jesús primero, y recuerdo que me sentaba en la mesa del comedor con él algo alicorado y tomando whisky. Le gustaba tomar mucho whisky, y compartíamos ahí en la mesa de su casa. Mientras él tomaba whisky, me insistía en que tomara con él algo de whisky. José Roberto creyó en Jesús y toda su casa, un buen amigo, muy cercano. Y ayer, cuando recibí esta noticia, me hacía varias preguntas. ¿Cómo fue la vida de José Roberto Tavares? ¿Para quién vivió José Roberto Tavares? ¿Para quién vivió? ¿Vivió para sus deseos y los deseos de este mundo? ¿O José Roberto Tavares vivió para el reino de Dios? Me hacía esta pregunta, me hacía esta otra pregunta. ¿José Roberto vivió para acumular o hacer tesoros en la tierra? ¿O José Roberto vivió para atesorar en los cielos? ¿José Roberto Tavares vivió como un varón sabio o vivió como un varón necio? Y esas preguntas, haciéndomelas acerca de Roberto Tavares, acerca de mí mismo y acerca de ustedes, me quitaron el sueño. El tema de hoy es lo más importante en la vida. Lo más importante en la vida. Vivir para el reino o vivir para los deseos de este mundo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana que nos das, por la oportunidad de abrir juntos las Escrituras, leerlas, comentarlas, aplicarlas a nuestras vidas. Señor, nosotros pedimos la ayuda de tu Espíritu en este momento para que nos ilumine, para que cree una completa disposición de nuestro corazón para oír, para entender, para creer, para someternos de corazón a la palabra expuesta por las Escrituras. Señor, bendice hoy a Anita, a sus dos niños, todos los hermanos y la familia en Medellín. Y tu consuelo sea sobre todos, pero también tu llamamiento a examinar cómo estamos viviendo la vida y los cortos años que nos has dado sobre la tierra. En el nombre de Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén. ¿Cómo vivimos la vida, los cortos años que Dios nos da sobre la tierra? Según las Escrituras y según David y uno de los Salmos, el periodo normal de vida para la mayoría de los seres humanos será ¿cuántos años? ¿Cierto? 70, 80. Le dice la Escritura, la mayoría de nosotros o nos vamos en la década de los 70 o en la década de los 80. La mayoría de nosotros nos vamos a ir. Algunos, como José Roberto Tavares, pueden irse de manera pronta, repentina e inesperada. Pero la mayoría de nosotros entre los 70 y los 90. ¿Cómo estamos viviendo los años? ¿Con sabiduría o con necedad? Vivir con sabiduría es vivir para el reino de Dios. Vivir con necedad es vivir para los deseos propios
y los deseos mundanos. Vivir para el reino de Dios es vivir con sabiduría. Los 30, 40, 50, 60, 70, 80 y algunos muy raramente 90 o más. Mateo 13, ¿qué dice? Mateo 13, ¿qué nos dice la Escritura acerca del reino de Dios? Mateo 13. En Mateo 13 aparecen dos pequeñas parábolas. Recuerden que Jesús enseñó muchas de sus verdades más importantes por medio de parábolas. Y hay dos pequeñas parábolas que aparecen allí en Mateo capítulo 13 y dicen así, esas dos pequeñas parábolas. Verso 44. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder. Y lleno de alegría, fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. ¿Creen que este hombre era un hombre sabio o necio? Sabio, ¿verdad? Segunda parábola. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué piensan? ¿Hombre sabio o hombre necio? ¿Ah? Sabio, ¿verdad? Sabio. Ambos hombres en las parábolas se encuentran con algo muy valioso, de mucho valor. Lo encuentran. Un tesoro escondido en un campo, o una perla preciosa, una perla de gran valor. Hallan un tesoro escondido, hallan una perla preciosa. Y entonces creo que todos al hallar algo así quisiéramos ¿qué? Tenerlo. Quisiéramos tenerlo. Este tesoro escondido, quiero que sea mío. Esta perla preciosa, quiero que sea mía. Y entonces, ¿qué hacen ambos hombres para conseguir y tener eso tan valioso, tan importante? Venden todo lo que tienen. Es decir, todo lo demás que este par de hombres tienen en su vida llega a carecer de valor frente a esta cosa tan valiosa e importante que han encontrado. Y venden todo lo que tienen y suman el dinero, el producto de la venta de todo lo que tienen, para entonces comprar el terreno donde está ese tesoro, donde está esa perla preciosa. Hombre sabio, hombre sabio. Y con estas parábolas Jesús quiere comunicarnos a nosotros el valor, la importancia del reino de Dios. El reino de Dios es ese tesoro escondido que tú hallas en un terreno. El reino de Dios es esa perla preciosa con la que te encuentras. Es lo más importante, es lo más valioso. Todo lo demás en tu vida es de mucho menor valor e importancia que el reino de Dios. Cuando una persona se convierte a Jesucristo, algo fundamental que pasa en el corazón y en la vida de esa persona es que hay un cambio de valores, un cambio de valores. Lo que no era importante para nada,
ahora llega a ser lo más importante en su vida. Y lo que era muy importante en su vida, ahora ocupa un segundo, tercer, cuarto, etcétera, lugar de importancia. Usted quiere ver si en usted hay evidencias de una genuina conversión a Jesucristo. Pregúntese qué es lo más importante en mi vida. ¿Usted quiere ver evidencias de que usted es un verdadero y genuino discípulo de Jesucristo? Pregúntese qué es lo más importante en su vida. Y si la respuesta es lo más importante en mi vida es, el reino de Dios, usted definitivamente sí es un verdadero discípulo de Jesucristo, una verdadera discípula de Jesucristo. El reino de Dios. Es el reino de Dios más importante que todo lo que tienes o puedes llegar a tener o puedas llegar a tener. ¿Qué puede ser más importante o de más valor en tu vida que el reino de Dios? Otra manera en que Jesús nos deja ver la importancia del reino de Dios para Dios y para los discípulos de Jesucristo es en la misma oración. En la misma oración. Recuerden que Jesús nos enseñó a orar, o enseñó a sus discípulos a orar. ¿Y cómo Jesús enseñó a sus discípulos a orar? Cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Es decir, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando nosotros oramos, mostramos lo que realmente es importante y valioso en nuestras vidas. Yo puedo conocer lo que es valioso en tu vida, lo que es importante en tu vida, escuchándote cómo oras. ¿Qué es lo más importante para Dios? Y que lo deja ver a través de enseñarnos a orar de esta manera. Lo más importante para Dios, ¿qué es? Que anhelemos glorificar su nombre, honrar y santificar su nombre. Y en segundo lugar, lo más importante para Dios, y que debe ser lo más importante también para nosotros, y que debe ser el deseo de nuestro corazón, la pasión de nuestra alma, nuestra búsqueda, nuestro sueño, y aquello por lo que oramos y por lo que trabajamos y vivimos, el reino de Dios. Que se haga la voluntad de Dios en la tierra, como se hace en los cielos. Ustedes saben el resto y conocen el resto de la oración del Padre Nuestro. Luego viene, ¿qué es lo que sigue después? Después de esto, danos hoy el pan de cada día. Pero no es cierto que la mayoría de sus oraciones son: Padre nuestro, danos hoy el pan de cada día. Sí, la mayoría de nuestras oraciones tienen que ver con nuestras necesidades terrenales y nuestros deseos terrenales. Dame el trabajo, dame la salud, dame el pan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ah? ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Y qué es lo más importante para Dios? ¿Y qué debe ser lo más importante para los discípulos de Jesucristo?
el gobierno de Dios sobre todo lo creado. El gobierno de Dios sobre todo lo creado. Esa es la pasión de los discípulos de Cristo. El gobierno de Dios sobre todo lo creado. La Biblia, iglesia, la Biblia, las Escrituras, bien podemos resumirlas o entenderlas como la historia. Este libro que nosotros llamamos la Biblia, las Sagradas Escrituras, este libro es la historia del reino de Dios en la creación de Dios, desde el principio, Génesis, ¿verdad? Desde el principio hasta lo que nos narra el Apocalipsis, la eternidad. Este libro es la historia del reino de Dios en la creación de Dios, desde su principio en el Génesis hasta la eternidad. Por ejemplo, pensemos en el Antiguo Testamento y el reino de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Cómo comienza el Antiguo Testamento? ¿Cómo comienza el libro de Génesis? En el libro de Génesis, en sus primeros 2 capítulos, tenemos el reino de Dios establecido sobre la creación de Dios. Tenemos el principio del reino de Dios en la creación de Dios. Pero ¿qué tenemos luego? Capítulo 3. El rechazo del reino de Dios por parte de los hombres, hombre y mujer. El rechazo del reinado de Dios sobre su creación. La caída es el rechazo del reino de Dios sobre el hombre y sobre la creación. Pero tenemos también, a la medida que va siendo escrito el Antiguo Testamento, tenemos el reino de Dios prometido, y viene la promesa a Abraham y a su descendencia. El reino de Dios prometido. Y luego viene el reino de Dios anticipado y prefigurado en Israel y en el reinado de David. Pero también vemos el reino de Dios rechazado por Israel, el pueblo escogido. Pero también vemos el reino de Dios profetizado por los profetas. Y así vamos al Nuevo Testamento y el reino de Dios. Y entonces vemos con la persona de Juan el Bautista y la venida de Cristo el Mesías, vemos que el reino de Dios se ha cumplido. El reino de Dios está presente en la tierra por medio de Jesucristo. Reino que también es rechazado. Pero vemos el reino de Dios también presente en la iglesia, en los que creen en el evangelio del reino, la comunidad del reino, la comunidad de los discípulos de Jesucristo, el reino de Dios en la iglesia por medio del Espíritu y la palabra del reino. Y entonces el reino de Dios es testificado y anunciado por la comunidad del reino, por los discípulos de Cristo que somos nosotros. El reino es anunciado por medio de obras y palabras. El reino de Dios es anunciado por medio de la iglesia. Y vemos por último en la historia que nos relata la Biblia, el reino de Dios consumado o establecido plenamente sobre la creación de Dios por medio de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El reino de Dios es consumado. El reino de Dios es establecido plenamente en la tierra por medio de la venida del Rey Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Sus juicios y una nueva creación, cielos nuevos y tierra nueva, la restauración plena del reino de Dios sobre toda la creación. Y eso es la Biblia. La Biblia es la historia del reino de Dios sobre la creación
de Dios, desde el principio hasta la eternidad. El tema de la Biblia, que unifica toda la Biblia, es el reino de Dios. Vamos a mirar algunos versículos. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Ya en el Nuevo Testamento. Voy a pedir a algunos que colaboren con la lectura. Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2 y 3. Mateo 3, 1, 2 y 3. Alguien lea para todos en voz fuerte. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: hombre que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Muy bien, ahí tenemos a Juan el Bautista. Juan el Bautista es como decimos el precursor, ¿verdad? El que vino antes de Jesús a prepararle el camino a Jesús. Juan el Bautista es el precursor. ¿Y cuál era el mensaje de Juan el Bautista con respecto al reino? Juan el Bautista llamaba a hombres y a mujeres al arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué era urgente y necesario el arrepentimiento? ¿Por qué? Porque el reino de Dios, el reino de los cielos, se ha acercado. ¿Y se ha acercado por medio de quién? ¿Por medio de quién se ha acercado el reino de los cielos a la tierra? Por medio del rey. El rey fue enviado desde los cielos. El rey de reyes, el señor de señores, fue enviado por el Padre desde los cielos a la tierra. Y al estar el rey de reyes, señor de señores en la tierra, siendo enviado por el Padre, el reino se ha acercado. Arrepentidos. Y arrepentimiento, noten en este contexto qué quiere decir. Dejen de vivir para sí mismos, dejen de vivir para sus deseos y dejen de vivir para los deseos del mundo y comiencen a vivir para el reino. Comiencen a vivir para el Señor de señores y para el Rey de reyes, Jesucristo, el Hijo de Dios. Más adelante miremos capítulo 4. Capítulo 4, noten ahí en sus Biblias, está la tentación de Jesús y está el principio del ministerio de Jesús. El principio del ministerio público de Jesús, capítulo 4, versículo 17, ¿qué dice? Versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde entonces, es decir, Jesús comienza a predicar y comienza a identificarse ante la multitud como quien es, comienza a llevar a cabo su misión para la cual el Padre lo envió. Y noten que el contenido de la predicación de Jesús es ¿cuál? El reino de los cielos se ha acercado, por lo tanto, arrepiéntanse. Vamos más adelante, capítulo 10 de Mateo. Capítulo 10 de Mateo. ¿Qué tenemos ahí en el capítulo 10? La elección de los 12 y la instrucción de los 12 discípulos y el envío de ellos. Y miren cuál es su tarea. Capítulo 10, versículos 5 al 7. ¿Qué dice? Por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Bien. Ahora ya no es solo Juan el Bautista, no es el mismo Señor Jesús, sino ahora son los 12 enviados por Jesús. Así como el Padre envió al Hijo con la misión del reino, ahora el Hijo envía a sus discípulos con la misión del reino.
Y es el mismo mensaje. El reino se ha acercado, arrepentidos. Y así podemos ver también los 70, el grupo de los 70, que son enviados de dos en dos, igual. Enviados para anunciar el evangelio del reino, las buenas noticias del reino de Dios. Y vemos que parte de lo que hacen los que son enviados es echar fuera demonios y sanar los enfermos. ¿Qué tiene que ver esto con el reino? Estos eran evidencias de que el reino de los cielos se ha acercado, de que el reino de los cielos está entre vosotros. El poder y de la autoridad del reino sobre los demonios, sobre la enfermedad, se hace evidente. Y los enfermos son sanados y los endemoniados son hechos libres, porque el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios está presente y el poder y la autoridad del rey se evidencia a través de sus discípulos. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 1. En el capítulo 1 del libro de los Hechos, ya Jesús ha sido crucificado, muerto, resucitado, y está pronto a ascender. Pero ¿qué hace Jesús con sus discípulos antes de partir para estar con el Padre en los cielos? Hechos capítulo 1, versículo 1 al 3. ¿Alguien lea, por favor? En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indivisibles, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Muy bien. Antes de irse, Jesús tomó 40 días antes de irse ya del todo de la tierra para estar con el Padre, tomó 40 días para pasarla con sus discípulos, ya resucitado, antes de partir. ¿Y qué hizo Jesús durante esos 40 días con sus discípulos? ¿De qué les habló? ¿Cuál era el tema de conversación, de enseñanza, de instrucción? ¿Qué quería Jesús apasionarles a ellos, involucrarles, engancharles con qué? Con el reino de Dios, el reino de Dios. Carlos, pasemos a la próxima presentación. Ahora, cuando hablamos del reino, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de reino y de reino de Dios, ¿de qué hablamos? Cuando la Escritura usa la expresión reino de Dios o reino de los cielos, se refiere a la misma realidad. Reino de Dios o reino de los cielos. ¿De qué hablamos y de qué habla la Escritura cuando se habla del reino de Dios? Pero se habla básicamente de tres realidades. En todo reino, ¿qué hay? Un rey. ¿Qué más hay en todo reino? Un pueblo, una comunidad. Y en tercer lugar, ¿qué hay en un reino? Una tierra. Una tierra. Cuando la Escritura nos habla del reino de Dios, del reino de los cielos, nos habla de estas tres realidades. En primer lugar, cuando se nos habla del reino de Dios o reino de los cielos, se nos habla de la presencia de un rey o señor. Jesucristo es el Rey de Reyes o el Señor de Señores, que gobierna en favor de los suyos. Entonces, cuando la Escritura dice el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está entre vosotros, se está refiriendo, el rey se ha acercado, el rey está en la tierra, el rey está entre nosotros, el rey de reyes y el señor de señores. Pero también reino se refiere a un pueblo, a una comunidad. Un pueblo o comunidad en medio del cual habita y gobierna el rey.
esta comunidad honra y se somete a su Rey y Señor. La comunidad del reino. Nosotros somos parte de esa comunidad del reino, del pueblo del Rey. En medio de nosotros habita y gobierna un Rey, el Rey Jesús, Rey de reyes, Señor de señores. Pero también, en tercer lugar, una tierra en donde habita este Rey con su pueblo. El Rey habita con su pueblo en esta tierra, y la justicia caracteriza las relaciones en la tierra. Cuando hablamos de reino, hablamos de estas tres realidades: el reino de Dios, el reino de los cielos. ¿Qué significa entonces? Pasemos a la próxima, Carlos, por favor. ¿Qué significa entonces esto que Jesús decía a sus seguidores y dice a nosotros en Lucas 12:31 o Mateo 4:33? Alguien lea Lucas 12:31. ¿Qué dice Lucas 12:31? Trata el reino de Dios y todo, trata el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. Lucas 12:31. ¿Y Mateo 6:33? ¿Qué dice Mateo 6:33? Si alguien ya lo sabe de memoria, cítelo de memoria. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Muy bien. Noten el imperativo: buscar, procurar. ¿Y procurar con qué característica? Primeramente. Que lo más importante, que lo primero, lo que es antes que todo lo demás, sea ¿qué? En tu vida. La búsqueda del reino de Dios. El procurar el reino de Dios. Por eso, como decía ahorita, una evidencia de una genuina conversión a Jesucristo, una evidencia mayor e importante de que usted es un verdadero discípulo o discípula de Jesucristo, es que lo primero en su vida, ¿qué es? Reino. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora vimos las tres realidades que componen el reino. Entonces, ¿qué implica buscar el reino de Dios a partir de cada una de estas tres realidades? ¿Qué implica para ti, para mí y para nosotros como comunidad del reino buscar el reino? En primer lugar, que Jesucristo sea conocido y reconocido como ¿qué? Como único Rey y único Señor en tu vida y en la vida de otros, tu familia, amigos, etcétera, compañeros. Anunciar como embajadores que somos. Esta comunidad del reino es una comunidad embajadora del reino de Dios. Y como embajadores que somos, anunciamos con nuestras obras y con nuestras palabras el evangelio del reino. Ser junto con los discípulos del reino, con los otros discípulos del reino, luz y sal para este mundo, para esta sociedad. En primer lugar, eso implica buscar el reino, primeramente. En segundo lugar, subamos un poquito, si se puede. ¿Qué implica entonces? En segundo lugar. En segundo lugar, reino implica comunidad, pueblo. En segundo lugar, entonces, construir una comunidad de discípulos de Jesucristo, en medio de la cual Jesús habite como único Señor y Rey. Nosotros estamos construyendo una comunidad de discípulos, en la cual Jesús habita como único Señor y Rey. Y eso, más allá, quiere decir en la práctica participar activamente ¿en qué? En la edificación de esta comunidad. Los unos a los otros participamos en el crecimiento
de todos y de cada uno, pero también participamos en la plantación de nuevas iglesias. Una comunidad que se extiende a través de Barranquilla y su área metropolitana y más allá. Y en tercer lugar, ¿qué implica? En tercer lugar, la próxima. Y vimos que otro elemento, otra realidad que incluye el reino es que es una tierra, una tierra. En tercer lugar, ¿qué implica entonces? Buscar primeramente el reino de Dios, anhelar y esperar un nuevo cielo y una nueva tierra, la cual los discípulos de Jesucristo recibirán o recibiremos como herencia, una nueva tierra, en la cual habitará el Rey de Reyes y el Señor de Señores con su pueblo, y en la cual morará por siempre la paz y la justicia. Eso implica buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y implica, más allá de la práctica, vivir como extranjeros y peregrinos. Vivir como extranjeros y peregrinos, no atesorando en esta tierra, sino atesorando para lo porvenir. Y anoche pensaba en José Roberto Tavares. José Roberto, ¿viviste como peregrino o extranjero? José Roberto, ¿atesoraste en esta tierra o viviste atesorando para lo porvenir? Eso implica buscar el reino de Dios y su justicia primeramente, antes que todo. Ya vimos por las parábolas, estas dos pequeñas parábolas de Jesús, vimos a hombres sabios, ¿cierto? A hombres sabios, el hombre que encontró un gran tesoro, el hombre que encontró una perla de gran precio, de gran valor, vendieron todo lo que tenían y compraron el terreno para así hacer suyo ese gran tesoro, esa valiosa perla. Hombres sabios. Pero también en la Biblia tenemos parábolas de hombres necios. Vamos a mirar una parábola de un hombre necio. Lucas 12. Lucas 12. No, todavía hay no. Lucas 12. Evangelio de Lucas, capítulo 12. Versículo 13. Lucas 12, 13. Yo voy a leer acá, es un poco larguita, voy a leer Lucas 12, versículo 13, dice así. Les dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o como partidor de herencias y de riquezas? Él les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre consiste en ¿qué? Vivir para él reino. Verso 16. También les refirió una parábola. De esta parábola vamos a contrastarla con las dos pequeñitas parábolas del tesoro escondido y de la perla preciosa. Les relató una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma. ¿Cuántos de nosotros anhelamos llegar a ese día y decirle a nuestra alma: alma, muchos bienes tienes guardados? La felicidad. Muchos bienes tienes guardados para muchos años, para tus hijos, para tus nietos, para tus bisnietos. Repósate, alma, come, bebe y sé feliz.
feliz. ¿Ah? No me van a decir que no han soñado con ese momento, que no lo han deseado. Yo sí, yo soy honesto, yo sí, porque todavía tengo algo de necio. Pero Dios le dijo: necio, 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 esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Ah? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Qué significa ser rico para con Dios? Ser rico para con Dios significa vivir para su reino. Eso significa ser rico para con Dios, vivir para su reino. Hombres necios, hombres sabios. Oigan, y esto no es solamente un asunto de creyentes e incrédulos. Yo encuentro muchos creyentes viviendo su vida como necios. Los deseos y los deseos mundanos, o vivió para el deseo de Dios, el reino de Dios. Dice allí mismo más adelante en el capítulo 12, versículo 32, 12:32, no temáis, bueno, el 12:31 que ya lo leímos, vamos a volverlo a leer, 12:31, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña. Miren cómo Jesús se refiere a nosotros, los hijos del reino, la comunidad de los discípulos del reino, manada pequeña. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Entonces, dice: vendan lo que poseen, den limosna, háganse bolsa que no envejezca, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Cuál es tu tesoro? ¿Son tus deseos y los deseos mundanos, o es el reino de Dios? Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Allí está tu corazón. ¿Qué impide que amemos lo que Dios ama como comunidad del reino? Como esta pequeña manada que somos. ¿Qué impide que amemos lo que Dios ama? ¿Qué impide que deseemos lo que Dios desea? El reino. ¿Qué impide? Una respuesta que nos da la Escritura, y la cual vamos a ver, es el amor a otro reino. El amor a otro reino. Vamos a mirar. El amor a otro reino. Y ese otro reino, Jesús, los apóstoles lo llamaron el mundo. El mundo. Este es otro reino. Y este es el reino de nuestro adversario, el diablo, el príncipe de este mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice así: no amen a este mundo, ni las cosas que les ofrece este mundo. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Escuche bien. Cuando amas al mundo, ¿qué no está en tu corazón, en tu vida? El amor del Padre. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. No pueden amar lo que ama el Padre si ustedes aman el mundo. No pueden amar lo que ama el Padre. Pues el mundo solo ofrece, y aquí viene lo que ofrece el mundo, aquí viene lo que gobierna este mundo.
¿Cuáles son los parámetros, las motivaciones, las expectativas, los sueños, los anhelos que hay en este mundo? ¿Qué es lo que mueve este mundo? Pues en el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, este vivirá para siempre. Próxima presentación. Ahí está. Esto es lo que gobierna este mundo. Eso gobierna este mundo. Usted quiere entender este mundo, ahí está. Este mundo es gobernado por esa forma de pensar, esas expectativas, esos proyectos, esos sueños. Esas son las pasiones de este mundo, los anhelos, las metas, las expectativas, los proyectos. El mundo gira en torno a esto. Amar al mundo es amar lo que es contrario y opuesto al reino de Dios. Amar al mundo es amar al príncipe de este mundo. Amar al mundo es amar a nuestro adversario y enemigo, el diablo. No podemos amar al mundo y al príncipe de este mundo y al mismo tiempo amar lo que Dios ama, el reino de Dios. El que quiere ser amigo del mundo, dijo Santiago, el reino de Dios, sino que usted está en franca resistencia al reino de Dios. Usted es un estorbo al reino de Dios, un obstáculo al reino de Dios. El que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios y del reino de Dios. Vale la pena hacernos la pregunta: a estas alturas, ¿eres tú enemigo de Dios? ¿Eres tú enemigo del reino de Dios? ¿Estás tú a favor o en contra del reino de Dios? No hay mayor necedad, y perdone la palabra que voy a decir, no hay mayor idiotez para nosotros los que somos hijos del reino que vivamos para el mundo. Para que vivamos para lo que mueve el mundo, los ideales del mundo, las expectativas del mundo, los sueños y pasiones del mundo. Satanás gobierna este orden por medio de estas cosas. Satanás gobierna por medio de estas cosas. Brevemente comentemos estos tres aspectos, brevemente vamos a comentarlos. Los deseos del placer corporal, ¿verdad? En primer lugar, los deseos del placer corporal. Esto es claro, esto es obvio. Entendemos que esto mueve este orden social opuesto a Dios. Pero entonces aquí vale la pena hacernos la pregunta: ¿amas tú el placer corporal antes que el reino? ¿Amas el placer corporal más que el reino? ¿Deseas el placer corporal más que el reino de Dios? ¿Cuáles son esos placeres corporales que más deseas o que más disfrutas? A ver, ¿cuáles son esos placeres corporales que más deseas o más disfrutas? Comida, bebida, recreación, dormir, deporte, el sexo, el vestir, la comodidad, etcétera. Placeres corporales. Pero ¿cuál de ellos amas más que el reino? ¿En qué inviertes más? Tu tiempo y tu dinero.
¿En el placer corporal o en el reino? El deseo de poseer lo que agrada a nuestros ojos, el deseo de poseer lo que es agradable a nuestros ojos. ¿Amas el poseer lo que es agradable a tus ojos más que el reino? ¿Deseas primero poseer lo que es agradable a tus ojos antes que el reino? ¿Qué es aquello agradable a tus ojos que deseas poseer, retener, multiplicar? Bueno, un carro, una casa, una mujer, una apariencia física, un aparato electrónico, etcétera, etcétera. ¿En qué inviertes más tiempo y dinero? ¿En poseer lo que es agradable a tus ojos o en el reino de Dios? Un paréntesis aquí. Por ahí escucho de mis hermanos del comité administrativo que hay una crisis económica en los fondos de la iglesia. ¿Qué haces con tu dinero? ¿Qué haces con tu dinero? Lo que haces con tu dinero muestra dónde está tu corazón y qué es lo que tú amas y qué es lo que tú amas. ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿En qué inviertes tu dinero? En tercer lugar, el deseo de tener gloria por lo que poseemos y logramos. El deseo de tener gloria. Y la gloria de los hombres y la gloria de este mundo. ¿Amas tú la gloria y la alabanza que proviene de los hombres y de este mundo más que el reino de Dios? ¿Es más importante para ti lo que otros piensen de ti, digan de ti, cómo te traten, que el reino de Dios? ¿Deseas más el tener cosas y alcanzar logros personales más que el reino de Dios? ¿Qué son las cosas que deseas tener y mostrar por pura vanagloria? ¿Qué son los logros que deseas alcanzar y mostrar por pura vanagloria? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo, tu dinero, la inteligencia que Dios te da y te dio en buscar la gloria de los hombres y de este mundo? Por el comprar y tener y mostrar por medio de alcanzar metas y logros. O invirtiendo más tu tiempo y tu dinero en el reino de Dios. El llamado del Señor esta mañana para ustedes y para mí es que no seamos necios en nuestra manera de vivir. Nadie de nosotros tiene asegurada la vida. Nadie. Santiago habla de la soberbia de la vida. Aquellos que decimos, no, hoy y mañana haremos tal cosa, negociaremos, ganaremos, ahorraremos, aseguraremos la vida de nuestros hijos. Necio. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? El reino de Dios y su justicia. Ocúpate en el reino y atesora para lo porvenir. Pero miren, hablar de reino, como dijimos en primer lugar, es hablar de un reino. Y tú no puedes jamás tener como tu prioridad, cosa más importante en la vida, el reino de Dios, si Jesucristo no es tu Rey y tu Señor. Algunos quieren formar parte del reino sin tener a Jesús por Rey. Y quiero terminar preguntándote en esta mañana, ¿realmente Jesús es tu Rey? ¿Realmente Jesús es tu Señor? ¿O eres una persona religiosa? Entonces, en esta mañana puedes decirle a Jesús, Jesús, hoy entendí mejor las cosas. Y hoy quiero que seas el Rey de mi vida.
el Señor de mi vida. Y entonces tu reino será lo primero de mi vida. Oremos. Dile al Señor que sea el Señor y el Rey de tu vida. Que sea realmente el Señor de esta comunidad. Rey de reyes y Señor de señores. Que realmente nosotros como comunidad del reino seamos una comunidad que honra cada domingo y en todo tiempo al Rey de reyes y Señor de señores. Vivimos para honrar al Rey de reyes y Señor de señores, nuestro Rey, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y vivimos para tu reino, Señor, para tu reino. Señor, es una tremenda bendición esto. ¿Cómo podemos menospreciar este tesoro escondido? Esta perla preciosa. Tan insensatos podemos llegar a ser, Señor. Tan insensatos, tan necios, tan brutos, como lo diríamos aquí en Barranquilla, Señor. ¿Qué hay más precioso que una vida dedicada al reino? En la que todo lo que hacemos, si busco una novia, la busco para el reino. Si trabajo, trabajo para el reino. Si crío hijos, los crío para el reino. Toda mi vida en función del reino. Si gano mucha plata, la gano para el reino. Padre, tú conoces la proyección que esta iglesia bíblica Koinonia tiene para esta ciudad y su área metropolitana. Anhelamos y soñamos ver tu reino, Señor, más y más en esta ciudad, plantando en los próximos 5 años 2 iglesias, la localidad de Riomar y la localidad del Sur. Y necesitamos obreros. La mies es mucha, los obreros son pocos. Pero ¿cómo habrán obreros, Señor, si no enfocamos nuestra vida hacia el reino? ¿Y cómo habrá sostenimiento para estos obreros si la manera en que administramos el tiempo y el dinero que nos das es para satisfacer nuestros deseos propios y mundanos? Señor, necesitamos 2 misioneros para plantar cada una de estas 2 iglesias en los próximos 5 años. ¿Cómo se van a sostener? Si lo más importante en nuestra vida no es el reino. No es el reino. Señor, en esta mañana te decimos, yo quiero vivir para el reino de Dios y su justicia. Y gracias porque no hay privilegio más grande que este. No hay vida más fabulosa que esta. No hay vida más extraordinaria que esta. Todo lo demás es vanidad y mentira. Gracias, Señor, por bendecirnos, dándonos el privilegio de vivir para el reino. Y yo quiero atesorar también, Señor, para la eternidad. Yo quiero atesorar para la eternidad. Para recibir la herencia preparada para nosotros. Gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Jesucristo, Señor, llévanos esta semana a trabajar como discípulos y comunidad del reino, por el poder de tu Espíritu, el poder del reino en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Comunidad del reino, el Señor nos bendiga.